Un día en el cual invitamos al Señor que entre a nuestra casa, pues, y haga lo que tenga que hacer y que sea Él, pues, el restaurador, el transformador, el suplidor, ya que estamos en estos momentos cruciales, pues, donde necesitamos que Dios intervenga en nuestra familia, en nuestros hijos, en los esposos, las esposas. Y bueno, sean todos bienvenidos una vez más, pues, y como cada domingo lo hemos venido haciendo, a través de estos medios, los que nos pueden oír, los que ya están conectados, bendecimos la vida de cada uno de los hermanos, aquellas personas que nos pueden ver y oír a través de estos medios. Quisiera felicitar, pues, en este día, ya que aquí donde estamos, Venezuela, hoy es el Día de las Madres, pues se celebra el Día de las Madres. Felicitaciones a cada una de esas mujeres que, aunque puedan tener mil defectos, también tendrán mil virtudes como madre, ¿verdad? De manera que en este día, pues, nuestras felicitaciones a cada madre, y que aunque nos ha tocado vivir los tiempos, pues, de el cuervo. Cuando digo esto, pues me refiero a que a pesar de los momentos que estamos viviendo y de estar en casa, ¿verdad? En esta cárcel o casa por cárcel, como le digo yo a los... Bueno, Dios ha movido a su cuervo, así como Elías, pues, ¿verdad? Los profetas que pudieron experimentar en su vida, que Dios usó un cuervo para traerle comida, pues. Yo sé que Dios en estos tiempos también, muchas familias, pues, Dios ha tocado corazones de cuervos, por decir, y le ha suplido, ¿verdad? Ya que no se está trabajando, no se está. Pero quiero decirle esto porque yo sé que Dios lo ha hecho. Dios es fiel, ¿verdad? Yo sé que Dios ha tocado corazones de cuervos y que le ha permitido llevar, ¿verdad?, el alimento de una forma o de otra, pero Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo con todo aquel que espera en Él y le cree, especialmente con sus hijos. Bueno, amados, hoy quisiera compartir, como el himno que estábamos escuchando, pues, ¿verdad?, hablar de la vida de Zaqueo. Esto está en Lucas 19, ¿verdad? Dice así: y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes os doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Creo, como decimos aquí, su nombre le pega mucho. Zaqueo es la frase que utilizamos para saquear. Y
siendo un hombre rico, pues, y presidente de la organización a la cual pertenecía y trabajaba y dirigía, a los cobradores de impuestos o de tributos. Hablar de Zaqueo, pues, es también hablar de Jesús, hablar también del árbol. Entonces, vamos a comenzar por el árbol. Porque dentro de la historia que acabamos de leer, pues, Zaqueo se subió sobre un árbol. Y vamos a comenzar por el árbol. Lo que representa el árbol, lo que representaba el árbol para Zaqueo y lo que representa el árbol para inclusive cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, si vamos a comenzar primero por el árbol, llamado sicómoro o sicómoro, el árbol, por su nombre, es una representación o representa o representaba algo. Porque este árbol, aunque estaba en Israel, pero no era un árbol que era específicamente pues en Israel o que se no. Este es un árbol que se conoce. Si usted se mete en lo que es los que estudian estas cuestiones pues de la naturaleza y que tienen que ver con lo que es la parte de árboles, esas cosas de plantas. Este es un árbol que prácticamente se daba más en Egipto. Ahora, fíjese bien, ¿por qué le empecé diciendo que este árbol representaba o era un sinónimo de muerte? Pues, precisamente por la misma historia del árbol. Porque el árbol del cual estamos hablando, del cual les quiero hablar, es el árbol que usaban los egipcios para hacer los famosos ataúdes, como decimos hoy, ¿verdad? Que era donde metían a los famosos faraones. ¿Por qué usaban este árbol? Bueno, porque se ha comprobado, pues se comprobó, ellos tenían ese conocimiento aún en aquellos tiempos, en aquellos años, de que era la manera más resistente. Fíjense que no usaban caoba ni nada, no. El sicómoro, o sicómoro, porque era un árbol de mucha resistencia, en el sentido, no es que no se partía fácil, no, sino que resistía el paso del tiempo. Eso no era que agarraban los faraones y los metían, no. Usaban esta madera para eso. Ahora, para los egipcios, este árbol era un sinónimo o una imagen de la muerte. Cuando ya el faraón de turno estaba gobernando, ya tenía preparada su ataúd o su arcógrafo, creo que también le decían. Ya lo tenían hecho. Y el lugar de entierro. Ellos sabían, como todo ser humano, que algún día llega la muerte. Pero tenían un concepto, una creencia de que la duración de que le permitía la madera de este árbol y un ataúd de hecho de esta manera le permitía conservarse, por lo menos el cuerpo por determinado tiempo, hasta el tiempo, según la creencia de ellos, en que iban a resucitar, a reencarnar, cosas así por el estilo. Usted se mete en esa cuestión y ahí se lo explica para no ser todo. Ok, estamos hablando de lo que representa el árbol sicómoro o sicómoro, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces, como todo árbol, de las raíces. Ok. ¿Por qué de las raíces? Bueno, porque de ahí comienza el árbol. Y porque las raíces de este árbol son, si existe todavía, o eran las raíces que, aunque no eran enormes, porque
Por ejemplo, aquí, donde en la isla de Margarita, donde ha visto, en la Plaza Bolívar hay un samán. Supuestamente, bueno, me dijeron que tiene casi 600 años. Es grandísimo. Y déjenme decirles que las raíces, cuando usted pasa por la plaza, las raíces afuera, me dan a mí por la cintura. Yo paso todos los días por ahí cuando caminaba, por ahí también. Más la parte que está enterrada abajo. Para que tenga idea de lo que le voy a enfocar. El sicómoro no, según la foto que he visto, no tiene raíces así. Pero tiene unas raíces que le permiten, o le permitían, pues en su época, si todavía existe, no solamente volver a recargarse como algo, sino que es uno de los árboles que más se arraiga a la tierra. Las raíces, aunque no sean gruesas como la de un samán o un árbol de esos inmensos, ¿verdad? Sin embargo, se adhiere a la tierra de tal manera que se hace tan fuerte que los que trataban el árbol, por eso preferían pues cortarlo al tallo y dejarlo con sus raíces. Ahora bien, cuando Jesús llegó a un momento que estaban los discípulos reprendiendo y echando fuera, y dice que no pudieron, y vieron que no tenía, que les faltaba como fe, y ellos mismos preguntaron. Jesús le dijo a ellos, cuando ellos pidieron que le aumentara la fe, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe, de cierto yo le digo que ustedes le dirían a este árbol sicómoro. Miren lo que dijo Jesús, presten atención, estamos primero en las raíces. Él le dijo, si ustedes tuvieran fe realmente, ustedes le dirían a este sicómoro, a este árbol, desarráigate, está hablando de las raíces, estamos hablando todavía de las raíces, desarráigate y plántate ¿a dónde? En el mar. Ahora, présteme atención, porque Jesús le dice, ¿verdad? Y le pone como el ejemplo el árbol de muerte, sicómoro, y le dice que lo arrancarían si tuviera fe y lo desarraigarían, o sea, lo sacaran de raíz. Si usted ve lo que yo le estoy hablando de un samán que esté en la plaza, oye, usted diría, oye, eso es imposible, porque ¿verdad? Las raíces me llegan por la mitad del cuerpo, y más lo que está enterrado. Pero el sicómoro no era así, pero sí era o es un árbol que se aferra tanto a la tierra, a lo terrenal, que se hace duro de arrancar. Por eso Jesús le pone ese ejemplo. Si ustedes tuvieran fe, ustedes le dirían a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Óigame bien, si hay algo que a nosotros como creyentes, como ser humano, nos cuesta dejar, es lo terrenario. Usted sabe que sí. Nadie se quiere morir. Estamos hablando del árbol de la muerte. No se me pierda. Por eso Jesús le dice a ellos, si ustedes tuviesen fe, le dirían a este sicómoro, desarráigate ahora mismo y plántate en el mar. ¿Se acuerda que en una ocasión Jesús también usó un ejemplo, pero fue de una montaña? Eso sí es difícil. Pero cuando uno se ve con un árbol sicómoro, usted dirá, eso es más sencillo que decir a la montaña échate a un lado o échate al mar. Pero cuando lo llevamos a los términos espirituales, cuando una persona tiene su corazón arraigado a lo terrenal, que era el caso, después vamos a hablar de Zaqueo, era el caso de Zaqueo y es la representación del árbol para Zaqueo donde se subió, donde su corazón estaba agarrado por lo terrenal, ¿verdad? Por la codicia. Era un hombre rico y era presidente de los ricos, cobrador de impuestos, no era cualquier cosa. Las raíces representan lo que nos amarra a lo terrenal. El tallo o el palo, ¿verdad?, que le sigue después de las raíces, era lo que usaban
para hacer los famosos ataúdes de los faraones. Estamos hablando del sicómoro, el árbol de la muerte. Las hojas la utilizaban para cubrir también dicho cuerpo, embalsamar, que llaman, creo, algo así, que lo cubrían con dichas hojas. Y el fruto de ese árbol era venenoso, que los animales que lo comían morían. Los humanos no lo comían por eso. Ya sabían que era un árbol de muerte. Los que bajo su sombra trataban de cobijarse del sol, también se dice que llegaron a sufrir algunas enfermedades. De manera que, viéndolo de esta manera, este árbol es una representación misma de la muerte. Acuérdese que el primer pecado fue por un árbol de la muerte, que representaba la muerte. La Biblia dice que Dios, ¿verdad?, creó todos los árboles en el huerto del Edén y puso al hombre y a la mujer y le dijo: ustedes pueden comer de todos estos árboles. Y dice la Biblia que él, dentro de todos esos árboles, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la muerte. El primer hombre por el cual vinieron todas estas consecuencias de desobediencia, de pecado y de separación de Dios, como lo enfoca la Biblia. Estoy hablando de Adán y de Eva, nuestros primeros padres. Fue porque se subieron en un árbol. A lo mejor usted era pastor, pero no dice que se subieron. Bueno, fíjese esto. La Biblia es armónica, yo siempre le digo a la iglesia eso. Se supone que si Satanás se fue el que se subió por la serpiente y se lo bajó, o ellos subieron como Zaqueo al árbol de la muerte. El caso es que ellos tenían opciones. Cuando Satanás confronta a la mujer le dice: bueno, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol que está en el medio del huerto. Ahí estaban los dos. Plantó Dios, dice claramente la palabra, el árbol de vida y el árbol de la muerte. El hombre, el ser humano, ellos como los primeros padres tenían que determinar y escoger en cuál de los dos árboles podían subirse. La Biblia enseña que se subieron en el árbol de la muerte. Cuando ellos salen del huerto, el mismo Dios dice en su palabra que al sacarlo dice: vamos a sacarlo. Y Dios puso guardas, dos querubines para que guardaran el camino del árbol de la vida, porque dice la Biblia que él mismo dijo: no vaya a ser que el hombre alargue su mano. ¿Qué quiere decir alargar su mano? Que usted va a ver una fruta y va a caer. No. Alarga es porque te subiste a agarrarla. Así lo dice la Biblia. El hombre se subió en el árbol de muerte. Lo decidió y lo determinó así. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que se ocultó. Cuando Dios empezó a llamarlo, dice que estaba en los árboles ocultos. Y no solamente eso, se cubrieron con hojas. O sea que esto no da a entender, ¿verdad? Si usted lo quiere ver como metáfora o como lo quiera ver, ¿verdad? Pero nos da a entender que si nos montamos ahora en el plano espiritual, estamos hablando del árbol todavía. No hemos empezado con Zaqueo. En los términos espirituales, ¿verdad? Lo que Dios nos estaba enseñando es que las decisiones que tomaron estas personas, nuestros primeros padres, de preferir o subirse en el árbol de la muerte, trajo como consecuencia, nos enseña la Biblia, la muerte a todos los seres humanos. Por supuesto, muerte espiritual, pero
una muerte física con la delegación de los años, o sea, los años de las personas en aquel tiempo. Pues Adán mismo vivió 930 años, algo así. Pero después usted va leyendo la Biblia, se da cuenta que los años van menguando en el ser humano hasta el día de hoy. Bueno, eso es otra cosa para hablar. Pero esta muerte que comenzó por un hombre que se subió en un árbol, porque vino la sentencia de muerte, ese fue el primer Adán. El segundo Adán, ¿verdad? La Biblia narra la historia del segundo Adán, que es Cristo. Se subió en una cruz de madera, hecha de por supuesto, un palo. No podíamos decir que era caoba ni cedro. ¿Sabes por qué? Porque el lugar de la cruz, lo dice la misma Biblia, era un lugar de maldición. Y el cedro y la caoba lo usaron para decorar el templo adentro, y los judíos de por sí no utilizaban cosas que tenían una insinuación o que eran imagen o representación de algo, de las tinieblas y mucho menos de la muerte. Ni tampoco se iba a agarrar una madera tan cara, de caoba por decir, o cedro, para hacer una cruz, para matar no solamente al Hijo de Dios, o para darle muerte, sino a todo aquel, porque habían dos más al lado de Jesús. No, precisamente estos eran los árboles que se usaban para eso, porque representaban la muerte. Era una maldición. Por eso dice la Biblia: maldito todo aquel que muere en un madero. Jesús, ¿verdad? Adán, el primer Adán, se subió sobre un árbol para morir, porque fue así. Jesús se subió bajo un madero hecho cruz, que venía de un árbol, también para morir. Ok, ya hablamos del árbol. Ahora vamos a hablar de Zaqueo. La Biblia dice, pues, que Zaqueo era un hombre rico. Que Zaqueo no solamente era rico, sino que era, como quien dice, el presidente de una organización de cobradores de impuestos. O sea, cuando se usa la palabra rico aquí, es el término que nosotros usamos quizá ahora, millonario. Vamos a usar ese término. Él era millonario. Cuando él invitó a Jesús a su casa, yo le aseguro que en una choza. Eso sería una casa, porque los millonarios eso es lo que buscan y lo que hacen cuando tienen, como toda gente con dinero. No viven en un rancho, aunque ellos empezaron en un rancho, sino en la mejor casa. Era un hombre que, aunque era odiado por la profesión que ejercía y por la presidencia que tenía, ¿verdad? Y porque tracaleaba a la gente, pero Zaqueo, aún así, dice que Jesús, que era necesario pasar por esa ciudad. ¿Sabe que cuando dice que es necesario es porque hay una necesidad de salvación? Y hoy es necesario que tú no dejes de oír hasta el final ni ver este video, porque es una necesidad en tu vida. Para Zaqueo, cuando oyó que Jesús venía por ahí, dice que se subió en el árbol, ya le expliqué la representación, en el árbol de muerte, para ver a Jesús. Ahora, ¿qué lleva a Zaqueo a montarse sobre el árbol de muerte? Varias cosas. Vamos a empezar, ¿verdad? Que era un hombre que la misma Biblia dice que era odiado, pues, por su profesión, y mezclarse con la multitud. Y Jesús, bueno, ya usted sabe, si ya vamos a caer en la historia, cuando ellos mismos dicen, mira, Jesús entró en la casa de ese hombre pecador. Imagínese usted que él hubiese ido a abrazar, Jesús, dame un abrazo, imagínese usted. Pero su misma postura
o altivez, a pesar que lo odiaba, lo lleva a ver a Jesús arriba de un árbol de la muerte. Pero dice la Biblia que también él era un hombre de baja estatura, era pequeño, era enano. En Maracay dicen un cuarto de pollo. De manera que era un hombre con un defecto, vamos a llamarlo así, personal. Y los defectos personales o personales son los que a veces nos llevan a nosotros a muchas malas actitudes. Usted sabe que una persona pequeña es una persona de muchos complejos por su tamaño. Yo he conocido cuartos de pollo o enanos o personas pequeñas, amigos míos, que siempre querían buscarse novias más grandes que ellos. Y que para poderse sentir hombre, para poderse sentir bien. Pero el que lo ve así dice, no, ¿verdad? Porque no es normal, no se ve normal un hombre pequeño. ¿No? Pero es la misma parte de complejidad o los complejos que llevaron a Zaqueo a subirse sobre este árbol, porque no podía ver a Jesús de abajo, ¿verdad? Y en medio de este complejo, ¿sabe que cuántas personas no sufren de complejo y tienen complejidades, amado? De color, de tamaño, de hablar, complejos, de creerse algo que no son, o al revés, de creerse lo menos, lo poco, lo que no son, complejos. Y los complejos, yo quiero hoy llamarlos, son defectos de personalidad. Y los defectos tienen que ver con fábrica, como cuando usted fabrica un producto que viene con algún defecto y usted lo desecha, tírese para allá, como los pollitos que vienen con defecto de fábrica, tíralo para allá. Y así hacemos nosotros los humanos con las personas que tienen defecto humano, o sea, las aislamos, las ignoramos, ¿verdad? Si es enano le decimos cuarto de pollo, la mala intención no te dejó crecer y cuántas cosas uno se le ocurre. Usted sabe cómo somos en el mundo, o las personas. Ahora, fíjese esto, como sea, este hombre, su defecto de personalidad, ¿verdad? Su fabricación de fábrica, porque él no tenía la culpa de nacer enano o de baja estatura. Fue un defecto de fábrica. Hay muchos errores de muchas personas, de nosotros mismos, que son defectos de personalidad, defectos de fábrica. O sea, que usted se da cuenta que si su papá fue un tomador, un borrachón, oye, usted ese defecto lo va a acompañar toda su vida. Pero si fue un trabajador, buscador de dinero, de bienes, entonces usted va a ver que también. De manera que son defectos que vienen de familia. Y Zaqueo no era una excepción de esto. Ahora, dice la Biblia que cuando Zaqueo está sobre el árbol, él no vio a Jesús, él se subió para ver a Jesús, pero la Biblia él dice al revés, Jesús lo vio a él, lo dice claramente, y Jesús lo vio, no dice que, y Zaqueo vio a Jesús, no, él se subió para verlo, pero fue Jesús que lo vio a él, y cuando lo ve le dice, Zaqueo, desciende del árbol y date prisa porque es necesario que hoy vaya o visite tu casa. Déjame decirte que hoy es necesario que Jesús visite tu casa, tu familia, tus hijos. Que hoy Jesús visite toda tu familia, en medio de toda situación, problema, lo que haya, pero Jesús quiere visitarlo y hoy es el día. Es necesario que tú le permitas entrar a tu casa, como le dijo Jesús a Zaqueo, es necesario que yo entre a tu casa. Así mismo Jesús quiere decirte hoy que es necesario que Él entre a tu casa. Porque en la Biblia no hubo una familia donde Jesús no entrara a una casa y que Jesús no resolviera problemas. En la Biblia aparecen como la familia de Lázaro,
que dicen que Jesús los amaba mucho, otras familias donde Jesús entraba, de tal manera que no hubo familia y todavía Jesús sigue siendo lo mismo y sigue igual. Ahora bien, la Biblia dice que Zaqueo baja, se da prisa cuando se acerca a Jesús. Al bajarse del árbol, donde términos espirituales, al bajarse del árbol, a bajarse de la condición de vida, y al oír la palabra de Jesús, porque la palabra de Dios es la que hace que uno cambie. La voz de Dios es la que hace que uno cambie. Cuando Israel estuvo en aquel tiempo, antes de llegar a Moisés, la voz de Dios había escaseado. Y cuando se empezó a mover la voz de Dios, el pueblo se animó. Elí, la voz de Dios se había escaseado, pero cuando Dios habló a Samuel, empezó el mover de Dios. Y si sigo hablando de épocas y tiempos en que la voz de Dios dejó de oírse, pero se escuchó nuevamente, comenzó un tiempo nuevo de parte de Dios. Hoy Dios no ha hablado todavía. Usted ve que la gente anda hablando por estos medios, pero Dios no ha hablado. Pero cuando Dios hable, es porque ya Dios ejecutó su plan que tiene para tu vida y para todas las naciones. Eso tenlo por seguro. Zaqueo, al oír la voz de Dios a través de Jesús, desciende, date prisa, así mismo lo hizo. Cuando descendió, se topa con Jesús y sus palabras fueron estas: Señor, a todos los que le he robado, a los que le he quitado le devolveré 4 veces más. Y si me he quedado con algo, que el hombre va ya con una mentalidad diferente, pero mientras estaba en el árbol no, porque el árbol representaba la muerte espiritual, y así estaba este hombre. Cuando Jesús, después de esta palabra, la gente empieza, mira, se va con ese hombre pecador a la casa de ese. Estaban diciendo eso de Jesús y de Zaqueo. Así lo veían ellos. A lo mejor era así, porque él estaba en el árbol de la muerte, que eso representaba para su vida, como Adán y Eva. Jesús suelta esta expresión. Era necesario entrar en la casa de Zaqueo, pocas palabras, porque él es un hijo de Abraham. Esa es una palabra importantísima. Estamos hablando ahora de Zaqueo, no de algo. Porque él es un hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Pero Cristo no le está diciendo que él es un hijo de Abraham porque tiene fe. No. Cristo lo que le está diciendo, o lo que quiso decir es que él es un hijo de la fe de Abraham. Explico, ¿por qué de la fe de Abraham? Porque cuando Dios llamó a Abraham la primera vez, ¿verdad? Él no le habló de hijo. Él le dijo, te voy a entregar una tierra y te bendeciré. Y Abraham salió detrás de esa bendición, no detrás del muchacho. Dios le muestra la tierra antes de que venga Isaac. Dios lo enriquece. Dice la Biblia que no había un hombre tan rico como... Es más, la riqueza era tal que dice la Biblia que empezaron a pelearse los pastores del sobrino con los pastores de Abraham, y Abraham tomó una decisión de separarse de los. Porque la riqueza era mucha. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham la primera vez, no lo llamó para hablarle de un hijo. Lo llamó para bendecirlo y lo enriqueció, lo dice la Biblia. Cuando dice la Biblia que después de Abraham ser un hombre de mucha riqueza, se le aparece Jehová nuevamente, después de un silencio,
como el que estamos viviendo ahora. Y le dice a Abraham, por un reclamo que él hizo, pues referente, oye, mi herencia ahora voy a tener que dársela a mi sirviente. Acuérdese de eso. Y Dios le aparece y le dice a Abraham, mira hacia arriba, mira las estrellas, las puedes contar, mira la arena. En otra ocasión, ¿la puedes contar? Bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Qué le está diciendo Dios a usted y a mí en este momento? Que cuando Él le dijo, Él también es hijo de Abraham, le estaba diciendo que Él es hijo de la fe que tuvo Abraham en creer que aunque no tenía hijo, 100 años encima, Dios le iba a dar una descendencia multitudinaria. Y por eso Él era hijo no de la fe que él tenía, sino de la fe que tuvo Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia.